Hoy nos metemos de lleno en un guión de Crónicas del Silencio que plantea un misterio arqueológico, de esos que te dejan dándole vueltas días. De los buenos, sí. Imagina que encuentras un mensaje, un símbolo súper complejo, pero idéntico, en dos sitios de España que están a más de 400 kilómetros. Y ahora imagina que ese mensaje se pintó hace, no sé, 8.000 años. La misión que nos propone La Fuente es básicamente intentar descifrar cómo es posible. Y es que es un rompecabezas que, bueno, pone patas arriba la imagen que solemos tener del Neolítico. Totalmente, estamos hablando de hace 6.000, 8.000 años. Que gente de esa época, que nos imaginamos en tribus muy pequeñas, aisladas, tuviera una red de comunicación a esa escala, es que, a ver, no encaja. No, te vuela un poco la cabeza. Así que la pregunta es, ¿eran viajeros? ¿Eran visionarios que veían lo mismo por separado? ¿O es algo completamente distinto? Pues vamos a empezar por el origen, ¿no? El punto cero de este enigma. La Fuente nos lleva a Albacete, a la cueva de los murciélagos. Ajá. Se descubrió en 1975 y lo primero que dejó a los arqueólogos, desconcertados, es que aquello no era un hogar. No hay restos de vida cotidiana. Cero. Es un lugar profundo, silencioso. Era un sitio con otra función. Exacto. Todo apunta a que era un santuario, un espacio puramente ritual. Las pinturas están datadas en esa horquilla entre el Neolítico y el Calcolítico, y lo que representan es... Extraño. extraño, sí, por decirlo suavemente. No son los típicos bisontes o las escenas de caza que todos tenemos en mente. No. Vemos figuras con cuerpo de persona, pero con rasgos que, bueno, no son humanos. ¿A qué te refieres con no humanos? Porque el guión describe algo que parece, no sé, sacado de la ciencia ficción. Habla de figuras con cabezas de insecto, como de abeja o mariposa. Precisamente. Y no solo eso, es que junto a estos hombres insecto aparecen símbolos abstractos muy recurrentes. Vale. Líneas onduladas, que algunos interpretan como el vuelo de un alma o un viaje espiritual. Y también unos círculos con un punto en el centro, casi como mandalas, que recuerdan muchísimo a lo que en neurología se describe como una visión de túnel. Espera. Visión de túnel. O sea, que La Fuente sugiere que no solo hay líneas raras, sino que podrían ser el mapa de un viaje. ¿Un viaje mental? Es una de las interpretaciones más potentes, sí, porque estas visiones de túneles, luces, formas geométricas son súper comunes en estados alterados de conciencia. Ya. Y aquí viene el dato clave que lo une todo, la ubicación de las pinturas. A ver. No están en la entrada de la cueva, para que las vea todo el mundo. Para llegar a ellas, tienes que meterte en las entrañas de la tierra, reptar por pasadizos que son... estrechos y claustrofóbicos, me imagino. Justo. O sea que el propio viaje para verlas ya era parte del ritual. No estaban hechas para decorar, sino para ser experimentadas en un contexto muy específico. Eso es. Probablemente por muy poca gente, chamanes, iniciados o iniciados, quizá. El lugar te prepara para la experiencia, la oscuridad, el silencio, el esfuerzo físico. Todo eso induce un estado mental particular. Las pinturas no son el arte, son el destino de una peregrinación interior. Un santuario secreto, subterráneo, con arte casi psicodélico. A ver, hasta aquí la historia ya es increíble. Pero lo que de verdad me rompe los esquemas y que La Fuente subraya es que esto no es un caso aislado. No lo es. No es solo Albacete. Este eco, ¿hasta dónde llega? Llega muy lejos, a más de 400 kilómetros al sur. ¿400? Sí, se han encontrado complejos pictóricos prácticamente idénticos en varias cuevas de Andalucía. El caso más famoso es la cueva de Nerja en Málaga, pero también hay ejemplos en Záhara, en Cádiz. O sea que la conexión es... Es innegable. Y está documentada. Pero, ¿hablamos de parecidos razonables o de algo más? Porque es fácil ver caras en las nubes, ya sabes. La Fuente es muy específica en esto, ¿verdad? Sí, lo es. Menciona la investigación del doctor Juan Ruiz de Gaona. Sí. Y su trabajo es fundamental. Él no habla de parecidos, habla de un código compartido. Un código.
Ruiz de Gaona ha catalogado más de 17 símbolos idénticos que se repiten en ambas zonas. Y cuando decimos idénticos es... Literalmente idénticos. A ver, nos referimos a la misma forma, las mismas secuencias de puntos, la misma proporción en las líneas, incluso esos seres con alas o antenas aparecen en las mismas posturas rituales. Es como encontrar la misma frase con la misma caligrafía en dos manuscritos de monasterios que supuestamente no tenían ningún contacto. Entonces tenemos un problema mayúsculo. Símbolos idénticos a 400 kilómetros, en una época sin escritura, sin viajes fáciles. Un problemón, sí. La fuente explora varias salidas a este laberinto, y la primera es casi contraintuitiva. Nos dice que quizá la explicación es que no hubo ninguna conexión. Suena a contradicción, pero tiene su lógica. Es la teoría que defiende el antropólogo David Lewis Williams, y se basa en cómo funciona nuestro cerebro. Vale. La idea es que el cerebro humano está, digamos, cableado de serie. Da igual donde hayas nacido, el hardware es el mismo. Y cuando ese cerebro entra en un estado de trance... Los fractales. Lo que ves a veces cuando cierras los ojos muy fuerte y aprietas. Exactamente eso. Cuando entras en trance, sea por ayuno, por plantas, por el ritmo de un tambor o por la privación sensorial de una cueva oscura, el sistema nervioso empieza a proyectar imágenes internas. ¿Y esas imágenes son universales? Son universales. Espirales, túneles de luz, redes, puntos brillantes. O sea, que podría ser algo tan simple como eso, que no es cultural, sino que es el salvapantallas, por defecto, del cerebro humano. Justo. Un chamán en Albacete y otro en Nerja, sin haberse visto en la vida, podrían pintar lo mismo porque sencillamente estaban viendo lo mismo en su cabeza. Esa es la esencia del modelo neuropsicológico. La conexión no sería externa, a través de caminos, sino interna, a través de una biología compartida. Es una explicación elegante, la verdad, porque no requiere postular grandes viajes ni imperios perdidos. Vale, esa es una explicación fascinante, casi biológica, pero la fuente nos ofrece una alternativa que suena mucho más a nuestro mundo actual, la memética. Ajá. La idea de que los símbolos funcionaban como los memes de Internet hoy en día. Es una metáfora muy buena, sí. En lugar de surgir espontáneamente en todas partes, la teoría memética propone que una idea o un símbolo potente se viralizaba. Se contagiaba. Eso es. Nacía en un lugar y, si era lo bastante significativo, se copiaba y se transmitía de tribu en tribu, viajando a lo largo de generaciones. Como una idea contagiosa. Un virus cultural prehistórico. Y aquí el material nos da un dato clave que parece apoyar esta red de contactos. Menciona el hallazgo de obsidiana en yacimientos de Albacete. Sí, y eso es una prueba, vamos, demoledora. La obsidiana es un vidrio volcánico muy apreciado para hacer herramientas. Vale. El análisis químico de la obsidiana de Albacete demostró que su origen no era la península. Ah, no, ¿y de dónde era? Era de las Islas Canarias. Las Canarias, pero eso es una distancia brutal para la época. Brutal. Si un objeto físico como la obsidiana pudo viajar desde Canarias hasta el interior de la península, la idea de que un símbolo viajara 400 kilómetros de Albacete a Andalucía ya no parece tan descabellada. Claro, si se movían objetos, se movían ideas. Es lógico. La pregunta que plantea esto es si solo se transmitía el dibujo, la forma, o si viajaba con todo el paquete, el ritual, el significado, la creencia. Claro. La enorme fidelidad de las copias en lugares tan lejanos sugiere que no solo copiaban un dibujo que les gustaba, sino que estaban replicando todo un sistema de creencias. La idea de una red comercial o de peregrinaje tiene mucho sentido. Pero, ¿y si la conexión fuera aún más extraña? ¿Y si no necesitaran moverse para compartir las mismas ideas? La fuente se adentra aquí en el terreno más especulativo. Y llegamos a la tercera vía que nos propone el guión, una que se aleja del todo de la arqueología y la neurología para entrar en un terreno mucho más etéreo. A ver, cuéntame. Es la hipótesis del campo morfogenético del biólogo Rupert Sheldrake. Una idea que la comunidad científica mayoritaria, no contempla, pero que el guión incluye como un ejercicio para pensar fuera de la caja. Explícanos esto, porque suena a pura fantasía. Un campo que recuerda cosas. La teoría de Sheldrake, de forma muy simplificada, sugiere que la naturaleza tiene memoria. Que cuando un patrón, sea el de un cristal o el de un comportamiento, se repite suficientes veces, crea una especie de campo de probabilidad invisible, una resonancia. ¿Una resonancia? Sí, que hace más fácil que ese mismo patrón se repita en otro lugar, sin conexión física.
Aplicado a nuestras cuevas, esto significaría que el ritual chamánico que se hizo en Albacete dejó una especie de huella no física en el territorio. Una impronta en ese campo, sí. Y un chamán sensible en Andalucía, quizás miles de años después, al entrar en el mismo estado de trance, podría haber sintonizado con esa frecuencia, con esa memoria colectiva. Y haber pintado las mismas visiones. Exacto. Y haber experimentado y pintado exactamente lo mismo, no porque lo aprendiera o porque su cerebro lo generara de cero, sino porque estaba, digamos, leyendo una información que ya estaba ahí. Es una idea vertiginosa. Ya no hablamos de una red de caminos, sino de una red de conciencia, una especie de wifi espiritual prehistórico. Roza lo metafísico, desde luego, pero intenta dar una explicación a esa asombrosa y perfecta sincronía a través del tiempo y el espacio, que las otras teorías, bueno, no terminan de resolver del todo. ¡Qué viaje! Empezamos en una cueva sellada en Albacete, cuyo acceso, por cierto, hoy está muy restringido, lo que le añade más misterio. Sí. Y hemos acabado hablando de la estructura del cerebro, de memes prehistóricos y de campos de memoria universal. Y quizá la respuesta no sea elegir una teoría y descartar las otras. A lo mejor las tres son parte de la explicación. ¿Una mezcla? Pudo haber una base neurológica común que luego se codificó en símbolos que viajaron físicamente y que además dejaron una resonancia en los lugares donde se practicaban esos rituales tan intensos. Me gusta eso. No una única civilización, sino una conciencia compartida. El guión lo expresa de una manera muy bella. Sí. Sugiere que en la península ibérica existió una red invisible tejida no con comercio, sino con sueños, rituales y trances colectivos. Es una perspectiva muy potente. Nos obliga a repensar qué significa estar conectado. Para nosotros es tecnología. Para ellos tal vez era la mente. Ya. Las pinturas no son un lenguaje de palabras, sino de formas, que resuenan en eco a través de cientos de kilómetros. Es como si hubieran encontrado una forma de comunicación que no necesitaba escritura. El guión cierra con una pregunta muy evocadora. ¿Las pinturas no hablan, sueñan? ¿Crees que los antiguos chamanes veían lo mismo que nosotros soñamos hoy? Es una reflexión potente sobre la continuidad de la experiencia humana. Pero nos deja con una última idea para darle vueltas. Si aceptamos que estas pinturas son el resultado de acceder a un estado mental muy particular, a una frecuencia de la conciencia, la pregunta inevitable es, ¿hemos perdido esa capacidad? Uf. ¿O es posible que esa habilidad para sintonizar siga ahí, latente, y que simplemente hayamos olvidado cómo escuchar?